Ya, todo bien. Sigue. Entonces, el nuevo aire que va a surgir en la Iglesia Universal, la compañía, especialmente bajo la dirección del padre Arrupe, va a tomar el tema social como algo fundamental en la formación de los estudiantes en los distintos colegios que tenía a nivel mundial. Y aquí en Chile, también los provinciales de la época comienzan a preparar jesuitas que vayan respondiendo a eso. Entonces empiezan una serie de instituciones, de acciones, yendo al tema social, al tema social. Y bueno, y ahí entonces entre tus apuntes tú vas a encontrar que algunos jesuitas que se van a dedicar exclusivamente a prepararse y a formar. Y en nuestro colegio, esto va a ser como una esponjita que se tome. Lo que yo te decía, o sea, estamos hablando en momentos que las comunidades, aquí en la comunidad eran 12, 15 jesuitas que trabajaban en el colegio. Entonces, eso que se va realizando en la Compañía Universal, ciertamente en el colegio ellos lo van a transmitir y empiezan a aparecer acciones que van respondiendo a esa idea. Aparecen los trabajos de verano, aparecen los trabajos de fábrica, aparecen los trabajos de invierno como elementos sociales fundamentales. Entonces, en el colegio, que ha sido la impronta hasta el día de hoy, más que los estudiantes mayores se vayan a giras de estudio, nosotros se van a trabajar en lugares donde le pueda, la experiencia que tengan de trabajo, de ayuda con personas, no necesariamente más necesitados, pero de otro tipo de trabajo. O sea, en verano se van a trabajar como temporero. Claro. ¿Ah? Entonces, ese elemento va a ir marcando, a partir del decenio de los 60, un cambio en la formación en nuestro colegio. Entonces, eso está ahí. Ahora, el país va a estar con la efervescencia de todo. Por ejemplo, la reforma agraria, que se desarrolla bajo el gobierno de Eduardo Frei y que coincide en todo este movimiento que también en la iglesia se va desarrollando. Va a estar ahí Medellín como una reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín, en Colombia, donde empiezan a surgir los primeros documentos más sociales, más metidos en la línea de promoción de la justicia, de preocupación por los más pobres, pero no una preocupación, a ver, puede sonar que era muy una preocupación de los pobres, pero era un colegio de élite. Claro. Entonces hay más bien puesto en acción. O sea, esta idea de Ignacio que el amor se debe poner en obras más que en palabras. O sea, no basta solamente decir que estamos preocupados de los pobres, sino que qué hacemos para preocuparnos de los pobres. Y ese qué hacemos va a ir dando origen a diferentes instancias. En el colegio van a entrar cursos que tengan que van a ir en esta línea. Mira, cuando termina la reforma, por el año 72, y se hace esta pseudo reforma de la ENU, que no se logró hacer, ahí, bueno, la derecha y la democracia cristiana dieron bajo el proyecto. Así es. ¿Usted sabe si el colegio, no sé, o sale aquí, el proyecto tenía alguna tendencia política ahí por ser particular? Porque en ese tiempo se acusaba mucho a la ENU de adoctrinamiento marxista. Entonces, ¿sabes? A ver, una cosa previa. La iglesia en general, la iglesia y los sacerdotes que son parte de esa iglesia consagrados, o sea, la iglesia no tiene partido político. Es una primera cosa. Ya. Pero sabemos que los sacerdotes, particular, como personas, tienen afinidades con determinados. Sin duda que en la época ya del padre Hurtado, el Partido Conservador tenía mucha fuerza en el Colegio San Ignacio. En la década del 60 van a haber como dos corrientes fuertes. Una desde la democracia cristiana, de hecho sus principales líderes en ese momento, Bernardo Leighton y Gabriel Valdés Subercasó, exalumnos nuestros, con cargos importantes en el gobierno de Frei Montalva, o sea, ministros relevantes en el gobierno de él, exalumnos de este colegio. O sea, la democracia cristiana va a tener estudiantes nuestros que se sientan representados con esta idea del humanismo cristiano. Pero también, hacia fines de los 60, va a estar con fuerza esto de los cristianos por el socialismo. En una de esas aparece ahí el tema de que, y ahí dentro hay varios jesuitas, que siguiendo la lógica de los curas obreros, que va a ser un movimiento que comienza en Francia,
con la década del 30. Pero nosotros sabemos que todo lo que pasa en Europa se demora como 20 años, 30 años en llegar acá. Sí. Ellos van a tener esta idea de meterse en una mirada de un socialismo claro, que buscaba las grandes transformaciones. Y ahí van a haber jesuitas importantes que van a entrar al cristianismo cristianos por el socialismo. El padre Gonzalo Arroyo, que incluso tiene que dejar el país para el golpe militar, va a tener un cargo relevante. El padre Pepe Aldunate, gran defensor de los derechos humanos. El padre José Correa. O sea, personas que van a mirar en esa línea política un reflejo de la acción social y pastoral. Pero ninguno militante, ojo. O sea, ningún jesuita milita porque te insisto, a nivel, ¿cómo llamarlo? Más amplio, la Iglesia no puede adoctrinarse por una ideología política. Y una consulta, o sea, una de las otras cosas que nos preocupa, que queríamos poner, que está dentro de las preguntas, es que, volviendo al pseudo proyecto de la ENU, ¿está bien dicho? Sí, sí, ya. La Escuela Nacional Unificada. Sí, ellos empiezan a trabajar con los colegios públicos, pero ahí ya existía la red, ya empezaba a incorporar a colegios no pagados. A ver, hay dos cosas también. Uno, que la Escuela Nacional Unificada nunca se logró desarrollar. No. De hecho, hay discusión, no hace mucho salió una discusión si efectivamente existía un programa en eso o no, o si era un ideal a realizar. Nosotros queremos saber como la postura del colegio de ser elitista, de hecho, ¿qué hacía con la red, con los otros colegios no pagados? Así, como que los apoyaba para que... De hecho, aquí en el colegio, para que tú sepas, precisamente por una de las cosas que se decía de la ENU, es que iba a expropiar todos los colegios confesionales. Y es por eso que aquí el colegio se separó en dos, que hasta el día de hoy tenemos, que es la comunidad con el colegio. Esa reja que está ahí, que comunica, ¿sí? Antes eso estaba abierto. El colegio era todo. Y una de las cosas que, para evitar si la Escuela Nacional Unificada se realizaba, y que no le confiscaran todo el terreno, entonces decían, perdemos esto, pero mantenemos lo de allá. Entonces esa es una primera postura frente al tema. Segundo, yo creo que, y le pasó a los mismos públicos, yo te insisto, la Escuela Nacional Unificada, yo creo que más bien fue un programa, pero que nunca se desarrolló como propuesta formal en educación. Entonces, es muy difícil decir cuál era la postura que tenía la Compañía de Jesús en esto. No, pero como era... No, yo lo veo desde como se sabe quién... la derecha, la democracia cristiana, estuvieron ahí en contra, entonces yo entiendo que quizá el colegio, por ser influenciado también, por ser elitista, también era como eso, pero también tenía ese miedo. Yo creo que debe haber estado al tiro Sergio. ¿Sí? Debe haber estado en una postura así dentro de los mismos jesuitas tirantes. Porque ya en esa época los cristianos por el socialismo tenían fuerza y dentro de la compañía había algunos jesuitas que tenían cargos relevantes ahí y que seguramente deben haber dicho, si esto está en el programa de la Unidad Popular, apoyemos. Y también habían otros jesuitas que no estaban en esa línea y que eran contrarios a esto. Claro. Entonces, claramente tiene que haber existido al interior de la compañía que en Chile una tirantez para mirar en los programas. Porque los cristianos por el socialismo siempre tomaron la base de las reformas sociales y económicas que planteaba el gobierno de la Unidad Popular para hacernos cargo de la pobreza y el desarrollo en Chile. Ellos tomaron eso. Por lo tanto, esta idea de una educación mejor y a cargo del Estado, yo creo que para ellos era lo normal. Pero no era algo que toda la Compañía de Jesús en Chile estuviese de acuerdo con eso.
Y aquí voy a encontrar también cómo eran las matrículas, cómo se trabajaban las matrículas. ¿También Sí. están aquí? Ah, maravilloso. Sí. Y si no, me preguntas. ¿Sí? Sergio. Oye, te puedo dejar